¿Saben qué pasa cuando las leyes dicen una cosa, pero la realidad, lo que se vive en la calle, es totalmente otra? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa brecha, esa distancia enorme entre lo que está escrito en el papel y lo que de verdad viven las organizaciones que luchan por la seguridad en México. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Pueden los ciudadanos, los grupos de vecinos, realmente ayudar a que sus propias comunidades sean más seguras? Porque, claro, en el corazón de cualquier democracia está esa idea, la idea de que la gente participe. No es solo un derecho, se supone que es una necesidad. Pero la pregunta es, ¿de verdad se apoya esto? ¿O se queda en pura teoría? Ok, pongámosle nombre a nuestras protagonistas. Vamos a estar hablando mucho de las organizaciones del tercer sector, o para abreviar, OTS. ¿Y qué son? Pues piensen en todas esas organizaciones sin fines de lucro, los grupos comunitarios, básicamente todos los que trabajan en temas sociales y que son como un puente entre la gente y el gobierno. Son clave para entender todo este lío. Empecemos por el principio, por cómo deberían ser las cosas. Esa promesa que se ve también en el papel, una colaboración real entre el gobierno y su gente. La lógica es bastante sencilla, la verdad. Un gobierno, por más grande que sea, no puede con todo solo. O sea, es imposible. Necesita de la experiencia, de la confianza y, sobre todo, de la presencia en el terreno que tienen estas organizaciones ciudadanas. Sin eso, la efectividad se queda corta. Es, pues, la base de la democracia participativa. Y bueno, aquí es donde la cosa se empieza a complicar. Dejamos atrás el ideal del papel para caer en una realidad, mucho más contradictoria a nivel federal. Y aquí lo vemos, clarísimo. Es un choque de trenes. Por un lado tienes la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dice con todas sus letras que la sociedad civil organizada tiene que participar. Pero por otro, de repente llega una política administrativa en 2019 y ¡pum!, corta de raíz los fondos directos. Es una contradicción gigantesca. Y ojo, que esto no es una interpretación nuestra, ¿eh? Es un mandato directo. La circular no podría ser más clara. La justificación que se dio fue la de combatir la corrupción, evitar intermediarios, pero el efecto real fue un cambio total, un giro de 180 grados en cómo el gobierno federal se relacionaba con estas organizaciones. Y lo más interesante es que este cambio de política se ve hasta en las palabras que se usan. Miren este gráfico. Muestra cuántas veces aparecen ciertos términos en los documentos oficiales. Fíjense cómo, justo por ahí del 2018, se empieza a preferir el término súper genérico sociedad civil, y se deja de hablar tanto de organizaciones de la sociedad civil. Parece un detalle menor, pero no lo es. Es un cambio sutil, pero con un significado enorme. Bueno, ya vimos el panorama nacional. Ahora hagamos zoom. Vámonos a nivel estatal para ver cómo se vive todo esto en Sonora, que resulta ser un caso de estudio fascinante, lleno de sus propias paradojas. Para que se entienda la urgencia de lo que pasa en Sonora, solo hay que ver este número. 116%. Ese fue el aumento de los feminicidios en solo 6 años, de 2015 a 2021. Esto nos deja claro que la necesidad de colaborar de forma efectiva no es un debate académico, es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. ¿Y adivinen qué? A nivel estatal nos encontramos con la misma historia. La Constitución de Sonora es, de hecho, súper avanzada. No solo reconoce a las ONTs, sino que exige que se les dé dinero para prevenir la violencia contra las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que luego ves los planes estatales y todo ese mandato se diluye. Se pierde en un lenguaje vago, sin compromisos reales. Pero, ojo, hay una excepción que brilla con luz propia. Miren esta tabla que compara distintos programas. Fíjense bien en la última fila. Es el Programa Especial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Sonora, el PEPS-VIDE. A diferencia de los demás, su nivel de precisión es alto. Y aquí está la clave. No ve a las OTs como simples colaboradoras, sino como co-creadoras. O sea, las pone en la mesa de diseño desde el principio. Es un modelo totalmente distinto. Ok, bajemos un escalón más. Al nivel más local que se pueda, el municipio. ¿Cómo es el día a día para estas organizaciones en las diferentes ciudades de Sonora? Pues, como vamos a ver, la respuesta depende completamente de dónde pongas el dedo en el mapa. Esta tabla es súper reveladora porque nos muestra que no hay una fórmula única. Fíjense, en Cajeme, donde hubo continuidad política, el papel de las OTS creció, se hizo más importante. Pero en Hermosillo, donde hubo un cambio de partido, su rol se redujo, se volvió más general. Y luego está Nogales, que también tuvo continuidad, pero ahí su participación fue casi inexistente desde siempre. La conclusión, la realidad para estas organizaciones es hiperlocal, súper impredecible. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto?
Cuando empezamos a juntar todas las piezas del rompecabezas, lo nacional, lo estatal, lo local, la imagen que se forma es, bueno, es bastante compleja. Yo creo que la mejor forma de describirlo es como un laberinto. Para estas organizaciones no hay una puerta abierta y ya, no. Tienen que navegar un camino súper enredado, lleno de leyes que las apoyan, sí, pero también de políticas que las frenan y de realidades locales que pueden cambiar por completo de una ciudad a la de al lado. Para ayudarnos a visualizar este sistema tan enredado, el análisis nos da este mapa semántico. Vean cómo en el mero centro están las OTS, y de ahí, como si fueran las raíces de un árbol, se conectan todos los demás conceptos, tanto los problemas que enfrentan como las soluciones que ellas mismas impulsan. Si nos fijamos en cómo este mapa organiza las ideas, es genial. Por un lado, las OTS promueven cosas súper positivas, como la participación de la gente, la cohesión social, representan ese tejido social, son un puente de contacto. Y esto es crucial, contrastan con problemas enormes, como la desconfianza o la exclusión. Pero claro, para hacer todo eso, requieren recursos y colaboración. Son, al final del día, el pegamento que une todo el sistema. Y con esto llegamos al final. La evidencia parece bastante clara. Las OTS son fundamentales para construir seguridad desde la base, desde la comunidad. La pregunta que nos queda flotando no es si son importantes, eso ya lo vimos. La verdadera pregunta es, si ellas son el puente hacia una comunidad más segura, ¿de quién es la responsabilidad de construirlo y asegurarse de que no se caiga? Es vital para la democracia que ese puente no solo se mantenga en pie, sino que se haga cada vez más fuerte.